Bueno, comencemos la grabación. El día de hoy tenemos el tema la ciencia y su método. Esto orientado para el curso de Formación y Desarrollo 5, ¿no? De la Universidad Peruana Unión, con el autor Palpín Toribio Bryan, su servidor. Estamos en la ciudad de Lima, el año 2022. Empezamos con el título La ciencia y su método, con una gran interrogante. ¿Cómo sabemos qué realmente sabemos, ¿no? Vemos una galaxia, microorganismos, como seres humanos, infinitos, ilimitados. Tenemos dificultades para comprender la realidad. Cada uno de nosotros tiene una percepción limitada de la realidad, ¿no? No importa hacia dónde miremos, como ya lo vine diciendo, ¿no? En un entorno microscópico, como un entorno macroscópico, vemos que no tiene un fin, ¿no? De todo lo que percibimos solo tenemos o podemos ver una pequeña porción. Hacer ciencia implica conocer las capacidades como a nuestras limitaciones, ¿no? Por eso también tenemos que reconocer nuestra fabilidad, es decir, nuestra incapacidad de no errar. Por ello, las ciencias salen sobrando actitudes dogmáticas. Todo conocimiento necesita ser revisado, verificado y considerar siempre la posibilidad de que podemos entender la realidad de modos muy distintos, ¿no? Sin embargo, esto no implica que existan verdades objetivas y absolutas, porque lo relativo es nuestra percepción de ellos. Bueno, siguiendo la exposición, les presento una ilusión óptica, ¿no? A simple vista, en la imagen izquierda tenemos dos cuadritos con letras distintas, ¿no? Nuestra percepción en nuestra mente dice que son colores diferentes, ¿no? Que es algo que no existe. Está comprobado que al lado derecho, haciendo un zoom, ¿no? De los dos pequeños cuadros, vemos que los colores son iguales, ¿no? O sea, la interpretación nuestra de nuestro cerebro nos da a entender que son colores diferentes, que no existen. También, no sé si les presento, o habrán visto la ilustración de cuatro ciegos, ¿no? Cuando describen un elefante. Cada uno de ellos eh, trata de describir, de acuerdo a su percepción, que cómo es la composición de un elefante, ¿no? El primero de ellos, agarrando su trompa, dice que es una serpiente o una culebra, ¿no? El segundo, al agarrar su orejita del elefante, dice que es un abanico. El tercero, agarrando el vientre, según su percepción, dice que es un muro. Así igual que el cuarto, que agarrando las patas, hace mención que son troncos o árboles grandes, ¿no? Juntando o integrando toda la información, volvemos al lado derecho, tendríamos un elefante amorfo, ¿no? Con trompa de serpiente, orejas de abanico, vientre de un muro, pared y patas de troncos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene una percepción limitada de la realidad, ¿no? O sea, cada quien describe de acuerdo a su cosmovisión. Nos seguimos. La ciencia y su método, ¿no? Todos sabemos que la ciencia tiene su planteamiento científico y lo que usan es el método científico, que consta de 6 partes. Primero, el planteamiento del problema, ¿no? Que es especificar cuál es el problema y qué se desea investigar, o qué se quiere investigar. La segunda parte, que es la recolección de datos, ¿no? La observación del fenómeno tal como se presenta en la naturaleza y la obtención de datos posibles relacionados. La tercera, que es el hipótesis, es un intento de explicar el fenómeno o problema. Seguimos con la cuarta parte, que es la interpretación. Probar el fenómeno repetidas veces y en diversas circunstancias, estudiando en forma controlada a fin de verificar la hipótesis y determinar las verdades que causan o lo que origina, ¿no? 5. Tenemos la comprobación o evidencia, ¿no? Nos da la seguridad de que el resultado de la experimentación siempre sea el mismo. Y por último, nos da el enunciado de la teoría, ley o resultados, principio. En conclusión,
que satisface a todos los aspectos del problema. Muy bien. A su vez, el método científico presenta limitaciones, ¿no? Una capacidad limitada, como bien dice, ¿no? Ante lo sumamente grande o infinitamente pequeño. Aún hasta la fecha tenemos muchas limitaciones tecnológicamente, ¿no? La precisión limitada, claro, claro que sí. La realidad no puede ser equivalente a la percepción. Dos líneas paralelas no pueden no serlo. El principio de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no es posible tener todos los datos. La extensión de los fenómenos. Cada día se hacen descubrimientos nuevos, de nuevos fenómenos, ¿no? Por ende, no podemos asumir y conocer toda la realidad. Quinto, es una muestra adecuada, ¿no? Solo una fracción muy pequeña de toda la verdad puede ser ejemplificada, probada. Como bien lo habíamos dicho, mirando en el entorno microentorno microscópico o el macroentorno a nivel de galaxias, mundos y eso. No, no podemos probar toda la verdad. En conclusión, el método científico tiene un alcance limitado. No puede predecir el futuro o asegurar acontecimientos no observables como el origen del mundo, ¿no? Al rasgo histórico, en cuanto al pasado, no tenemos tenemos datos incompletos. Podemos solo deducir probabilidades en base a testigos, registros o rastros. En cuanto al pasado remoto, el tema se vuelve mucho más complicado e incierto. Bueno, sin más, damos por concluido esta pequeña exposición para la Universidad Peruana Unión. Muchas gracias.